educación en los territorios palestinos es un tema particular. Desde la creación de la Autoridad Palestina, gran parte de los programas educativos y libros de texto incitan el odio a Israel y educan para la guerra y al terrorismo. InfoLife TV les presenta un programa infantil difundido por la TV Palestina. حجر الأساس لقيادة العالم بقيادة إسلامية. ونذكركم أننا نحن العظماء انطلقنا في هذا البرنامج لنقود هذا العالم، وستكون النوى بإذن الله تعالى من هنا من فلسطين. وإن صبا من أين بالضبط؟ من غزة أم من القدس أم من رام الله أم من كل فلسطين؟ نعم من كل فلسطين. حدثني الكثير أنه كان لنا مجد وكانت لنا حضارة وكان للمسلمين العزة والكرامة، ونحن رواد الغد سنعيد لهذه الأمة مجدها وسنحرر الأقصى إن شاء الله وسنحرر العراق إن شاء الله وسنحرر بلاد المسلمين. הילדים שבעולם וגם ההורים כאילו כולל ההורים, יש לנו את צבא ישראל ויש לנו את העם ישראל ששתיהם מגנים עלינו, אתם מבינים? אז קחו נשימה עמוקה קודם, אוקיי? אני עושה לכם הפסקה של נשימה עמוקה. קודם נשיפה ולהושיב, עוד אחת נשיפה ולהושיב, עוד אחת. אז עכשיו אנחנו צריכים ללמוד איך, כאילו, אנחנו צריכים ללמוד אם ההורים לא איתנו. Buenas noches amigos, bienvenidos una vez más a Seguridad y Sociedad, por Canal 22, por supuesto, el canal donde se dicen cosas que muchos callan. Y en Seguridad y Sociedad venimos hablando de cosas que se comentan mucho, pero a veces no se comentan bien. Y recién han visto las imágenes que me precedieron, dos pequeños videos en los cuales estábamos viendo prácticamente al dios Jano con sus dos caras, la cara de la maldad y la cara de la resiliencia. ¿Por qué digo la cara de la maldad? No por el pequeño niño palestino o la niña palestina del programa de televisión, sino por el falso ratón Mickey que de alguna manera estaba operando a través de la televisión sobre una multitud de niños palestinos y incidiendo en sus creencias, en sus actitudes hacia la vida y sobre todo en su cosmovisión futura para crear soldados, para crear gente que pueda lastimar. En el otro video, a contrario sensu, vemos una pequeña niña israelí que nos da lecciones de resiliencia, lecciones de vida, desde cómo respirar para no entrar en pánico, habrán visto ustedes, inhala, exhala, y luego nos enseña cómo se dirige con total naturalidad, sin temores, hacia el refugio antimisiles, antibombas, que por supuesto el Estado de Israel se ve obligado a tener, habida cuenta la beligerancia de sus vecinos. Y en este caso particularmente la beligerancia de el Hamas. Y el Hezbollah también, que ahora hizo una fugaz aparición para no quedar fuera del cuadro en este conflicto que afortunadamente pareciera que va intentando encarrilarse merced a los buenos oficios de otros países y merced a la, por supuesto, respuesta contundente de Israel a una banda fascista, mafiosa, terrorista como el Hamas. Le salió mal al Hamas tratar de descollar entre sus pares la Yihad Islámica, Hezbollah, el ISIS, Al Qaeda y podría seguir nombrando el Boko Haram, etcétera, etcétera.
Le salió mal, digo, porque le ha costado geoestratégicamente muchísimo, pero también trajo dolor a inocentes. Y ese dolor que trajo a inocentes, rehenes de este grupo terrorista, también se vio replicado en el dolor que trajo a algunos ciudadanos del Estado de Israel o algunos habitantes del Estado de Israel que sufrieron las consecuencias de este ataque artero. Y no vamos a hablar de las consecuencias clínico-médicas, sino de las consecuencias psíquicas o psicológicas en este caso, y por eso invité a alguien que tiene un bonus, ¿no? Su pertenencia por un lado, Beatriz Goldberg, de ella se trata, y su profile, su expertise como psicóloga, como periodista, como escritora de numerosas obras, algunas de ellas maravillosas sobre las vinculaciones de pareja y demás, que recomiendo fervorosamente su lectura. Beatriz, te doy la bienvenida formalmente a Seguridad y Sociedad. Hola Luis, un gusto volver a hablar contigo con estos temas siempre candentes, ¿no? Siempre candentes. Y ahora va la primera pregunta. ¿Cómo incide esta situación? Y vamos a empezar justamente por los pequeños, ¿no? ¿Cómo incide sobre los chicos esta situación de estrés? Y vamos a hacer hincapié en las víctimas. En las víctimas son los que son atacados, obviamente, ¿no? ¿Cómo incide en los chicos esta situación de tensión, de no saber qué va a pasar, de percibir que algo está pasando, de temer por la propia vida, etcétera? Claro, esta incertidumbre, ¿no? Esa cuestión de no saber para dónde disparar, de dónde disparan los misiles, de dónde uno tras otro, esa falta de control y esa sensación de no tener, digamos, un apoyo, ¿no? Realmente el país sí trata de apoyarlos, sí trata de darles elementos. Todas las casas están hechas con refugios, todas inevitablemente, ya es como que ellos nacen y saben que hay un refugio en su casa. Por supuesto, hay etapas que por suerte no tienen que tocarla, pero ellos ya nacen y saben que hay que cuidarse, pero tienen el cuidado del país y de la familia también, que los trata de proteger y para que puedan llegar a tener una resiliencia y aprender de un ataque a otro, cómo actuar frente al enemigo, ¿no? Que puede estar en algún momento. Vemos por ahí el video de la respiración, cómo hacerla para tranquilizarse, cómo saben que si no está la mamá, porque hay segundos en los cuales uno tiene que esconderse, no hay tiempo, entonces tienen que saber que estén donde estén, con quien estén, tienen que dirigirse a ese lugar, ¿no? Y eso lo tienen ya claro, a veces no lo tienen que usar, por supuesto, y otras sí, pero tienen esa certeza de que saben que la estrategia es esa y así es como pueden salvar su vida y la de sus familiares. Es distinto, ¿no? No se los está creando con un odio irracional como vos contás, lo del primer video, donde uno a veces tiene esa sensación de que te forman como para que vos ataques. Acá no te forman para que ataques, acá te forman para defenderte. Porque muchos por ahí critican eso, pero bueno, uno tiene que defenderse de aquello que le atacan, que le daña, que le hace mal. Entonces es como que es una actitud en la vida que uno tiene, ¿no? En general el israelí trata de defenderse y por ahí es activo, proactivo, van al ejército de jóvenes, después toda la vida siguen estando y tratan, tienen su código ético con lo cual hacerlo, pero a los niños se los forma mucho, con mucho cuidado a lo emocional, eso sí, quién más, quién menos, porque vos sabés que depende de las características de los padres, hay algunos que son más contenedores por excelencia y otros no, pero siempre tienen como una regla de cómo educar a los hijos para momentos así, ¿no? Vos sabés qué interesante lo que vos decís, porque me la dejás servida, me das el pie, periodísticamente hablando. Si hablamos de contención, tenemos que hablar también de un Estado contenedor, un Estado que contuvo y contiene desde su inicio, desde su creación. Y esto es lo que todos deberíamos sanamente envidiar y valorar, los otros estados que no contenemos, los otros estados que aprendemos
o enseñamos a odiar, como el caso de Palestina, o como el caso de ciertas organizaciones que trabajan y con la cobertura de ser organizaciones de beneficencia, tienen esta suerte de madrazas, de escuelas, de academias, en donde se enseña a odiar. ¿Cómo hacer después para que esa psiquis formada en el odio pueda llegar a cambiar? Yo creo que es muy difícil en el caso de justamente este tipo de niños que juegan con el falso Mickey, ¿no? Claro, es muy difícil porque vos ya te van haciendo, te ponen como un archivo, un chip en el cual uno ya está odiando al otro. Y cuando uno ya nace y sabiendo que hay un enemigo al cual atacar sí o sí, que necesita ser eliminado como para uno estar, como que no se puede convivir. Por ejemplo, en el Estado de Israel, los árabes, los palestinos, no jamás, por supuesto, ni Hezbollah, están en el Parlamento, tienen sus representantes, fueron vacunados también porque están trabajando ahí, o sea, todas las vacunas que se han dado y las que han podido se les ha dado a los trabajadores y a todos los que van para allá. En los hospitales se los recibe de la misma manera, se los opera, o sea, con la mejor tecnología, con lo que tienen a donde van. O sea, la medicina está más socializada, digamos, pero esto es importante porque se lo trata al otro de una forma no exactamente igual, pero lo más parecido a igual, digamos, porque por supuesto cada uno tiene su camiseta, pero se le da una representación como para que tengan voz y voto. Por supuesto que un grupo terrorista no, porque es aquel que quiere otra cosa, pero aquel que quiere opinar sobre los que viven en Israel, los que quieren opinar sobre cuestiones del Estado, tienen lugar. Y eso es importante. Cuando uno le da lugar físico y psíquico al otro, es como que uno lo prepara al otro para estar bien. Hay convivencia, por ejemplo, que la gente se le enseña el idioma, hablan perfecto, o sea, es como que hay una convivencia saludable. En algunos lugares entran unos, otros a un negocio, otros, es como que están juntos. Y no hay una cuestión de odio. Lo que sí hay es, por supuesto, no hay que dejarse atacar porque nosotros también tuvimos 2 atentados acá en el país y tampoco nos gustaría que sigan atacando y atacan a cualquiera. Y lo que pasa es que no se ataca a civiles. Allá hay un código ético donde se enseña desde chico y desde con la leche temprano y en cada canción, como decía Serrat, se les va enseñando a vivir de una manera distinta, no de una manera de odio, de una manera de que lo tengo que eliminar al otro. Me tengo que cuidar, eso sí, porque si yo no me cuido, es como a un niño, vos le decís, ves el fuego, no lo toques porque vos sabés que esto te puede traer un problema. Entonces esto es parte de la educación, ¿no es cierto? Que uno tiene que saber defenderse. Y no se dejan a civiles a propósito bajo un edificio o el armamento están abajo, avisan que van a hacer un ataque. A veces no lo sacan. Es lo que yo te quería decir, justamente. Fíjate qué conflicto dispar, porque en un lado, desde un lado, el lado no oficial, de un protoestado que no lo es, y de una organización que no es un ejército, por lo tanto no tiene códigos, se trata de dañar lo más posible y de cualquier manera. Las intifadas que persiguen el daño, la guerra de los cuchillos, ya sea en Europa, que cayó con una mala política de inteligencia militar y está infestada hoy de terrorismo islámico duro, y así está pagando las consecuencias. Y sin embargo, vos hablabas de la moral y de los principios éticos, y las Fuerzas Armadas de Israel en ese sentido avisan, a veces hasta una hora antes, lugar por lugar, miren, evacúen el lugar porque lo vamos a destruir, porque allí viven comandantes del Hamas, o porque allí hay un centro de comunicaciones, o porque allí debajo del canal extranjeros están guardando bombas, etc. Y después de eso viene la vigilancia aérea a través de drones,
se verifica que todos hayan abandonado el lugar, que esto mucha gente no lo cuenta, y en los noticieros aparecen imágenes dantescas de edificios destruidos, pero resulta que ese edificio ya estaba evacuado, quedaba lo malo nada más, y por otra parte se verificó que se fuera todo el mundo, y luego se hace un disparo de advertencia con una bomba de poco poder, luego vienen varias bombas de poco poder para los remisos, para convencerlos, y recién ahí viene el ataque que es de demolición, o sea, es para destruir los elementos que permiten atacar. Claro, porque son muchos armamentos que estos van a ir sobre ellos, y es como que quieren sacar y persuadir a los que no ponen, pero ponen a los niños como justamente con poco cuidado, como escudo, y lo dejan igual, no lo sacan a veces, y esto es lo que, bueno, del momento que uno le da dinero a un chico o a una familia para que alguien se inmole, tampoco tienen poca, no disfrutan la vida, es como hacen como que uno no valore la vida, y eso es importante. Son ellos los que no valoran la vida y dejan a alguien, porque esos arsenales, y hay un montón de, bueno, vos sabés, de espionaje, de cosas, elementos que uno se arriesga al darle tanto tiempo a que lo hagan desaparecer, pero justamente por lo menos para que desaparezca la gente, porque en ese tiempo sacan computadoras, sacan elementos que tienen algunos datos que serían importantes tener, porque uno en una hora y pico, vos sabés, cuando uno está en situación de estrés, como uno se apura para todo, pero dejan a todos, y también hay también un uso de la, digamos, de la prensa, en la cual se ponen a veces fotos antiguas o de otros momentos, y uno no sabe si es actual. Uno ve una destrucción, al no conocer el lugar, uno se queda fijado y da sensación de pena y de lástima, porque nadie quiere matar a los niños, ni a la gente, ni a civiles, que por ahí son inocentes y no están formados en esto, porque hay un grupo que sí está formado, no todos, pero la mayoría que está formada, uno quiere igual cuidarlos, porque son seres humanos, y no son militares. No digo que hay que destruir al militar, bueno, pero el que está ya en esto, ya digamos, ahí tendríamos que ver la parte ética, si hay que destruir o no, pero civiles es lo menos. Mirá, hay una miniserie de televisión hecha justamente, rodada en Israel, rodada en locaciones reales, que se llama Fauda. Sí. Fauda, yo la recomiendo fervorosamente, porque narra las vicisitudes de un equipo de inteligencia militar del ejército de Israel, el SAL, trabajando en la Cisjordania y en la Franja de Gaza, encubiertos y demás. Esta miniserie está tan bien tratada, que ha sido un éxito y un furor, no solamente para los israelíes, sino también para los palestinos. Sí. Ha sido un éxito. ¿Por qué? Porque plantea las cosas con mucha humanidad y separa a los malos de los rehenes. Aquella gente que es obligada, que es coaccionada. Bueno, realmente interesantísima Fauda para verla. Ya va por su tercera temporada, inclusive. Acá todavía no llegó la tercera temporada, pero se puede ver en estos canales pagos de suscripción las 2 primeras temporadas de Fauda. Y realmente es apasionante, apasionante. Y esto nos lleva a los grandes, ¿no? Cómo el adulto, y sobre todo el adulto que está lejos y no puede hacer nada. Nosotros somos prácticamente la segunda comunidad del mundo en Argentina, la primera en Estados Unidos. Acá hay mucha gente que tiene parientes, abuelos en Estados Unidos, tíos, primos, que están siguiendo esto con mucha angustia, ¿no? ¿Cuál sería tu recomendación en este caso para sobrellevar esta crisis desde lo psicológico? Y uno tiene que ir lamentablemente adaptándose y sintiendo confianza, ¿no? Uno lo que tiene es confianza o en el país o en el lugar, cómo trata porque cuando uno siente confianza, esto incide, vos sabés, en la economía, en la psicología, esto da lugar a que uno se siente contenido por las autoridades,
y es como que uno tiene que saber que tratan de hacer lo mejor para uno mismo, y tienen que saber que ellos quieren terminar con todo esto lo antes posible, o sea que no hay un interés bélico. Entonces solamente uno se está defendiendo y quiere resolverlo, ¿no? Que quiere tener un diálogo, pero quiere, la verdad que tiene que cuidarse de que no haya nuevos ataques, de que haya como una seguridad, porque vos sabés que estos ataques que son, bueno, esto lo vimos acá con los atentados también, no son avisados, nadie avisa ni una hora antes ni 3 minutos antes, es algo que te viene y te viene al civil, a la persona que está, te encuentra imprevistamente. Entonces uno tiene que tratar de cuidarse, pero uno tiene que vivir, seguir viviendo la vida, o sea, ahí te enseñan que la vida hay que seguir viviendo porque es imposible poder adivinar. Sí, lo que tienen mucha confianza en Israel, por supuesto, son en estos, digamos, la cúpula de hierro, digamos, que puede, por lo menos se siente que puede atajar los penales, digamos, y los goles, y que hay menos. Y esto a la gente le estimula y le da confianza en el país o en la autoridad. Y esto cuando uno siente confianza, esto lo ves en todo punto de vista. Cuando ves que el gobierno te ayuda, quiere tu bien, bueno, vimos que vacunó a la población, lo cuidan en cuanto al ejército, se le da de comer en la calle, se lo trata de tener bien, no, bueno, tienen que hacer los ejercicios militares, pero se los trata con cariño, todo el mundo lo saluda, o sea, es como, no es bien mal visto, sino que es como un gran padre que te cuida, ¿no? Que te protege, ¿no? A nivel psicológico estoy hablando. Y esto es muy importante, cuando uno siente que hace sacrificios o vive momentos de estrés, pero sabe que lo están cuidando bien, te da más seguridad y vos podés tolerar más y también tener más resiliencia, por supuesto, ¿no? Ahí se hizo de un país, digamos, de un desierto, se hizo toda hay como ganas de ir progresando y ayudando al otro, se piensa en el otro. Y cuando vos sentís que piensan en vos, es muy importante. Si nosotros sentimos que nuestro gobierno nos ayuda, piensa en nosotros, nos da como más ganas de estar ahí y haciendo todo lo que hay que hacer, los deberes, y aguantamos, confinamiento, todo, ¿viste? Uno aguanta, ¿no? Trayéndolo y traspolándolo a la realidad actual de acá también. Es como que uno se siente cuidado. Y eso es muy importante en todos los vínculos, ¿no? En los vínculos, el sentirte cuidado, sentir que el otro quiere tu bien y vos querés el bien del otro, esto te ayuda a vivir mejor, de alguna manera. Contención es sinónimo de cohesión, ¿eh? Sí. Contención es sinónimo de cohesión. Y lo que yo observo es una gran contención y una gran solidaridad, como vos bien decís, y esto produce una gran cohesión. Israel no puede perder una guerra, por eso seguramente nunca la va a perder, porque hace a la razón de su existencia. Nació en guerra, a las 24 horas de nacer tenía ya un frente de 6 países distintos que la estaban atacando, y ha salido airosa, afortunadamente, de todos estos conflictos. Conflictos a veces inexplicables, ¿no? Porque el odio toma formas que son realmente inexplicables. Yo creo que una vez más va a salir airoso de esta confrontación y seguramente esta banda terrorista lo va a pensar 2 veces, como dijo Netanyahu, lo van a pensar más de una vez a la hora de seguir intentando causar daño. Porque de hecho, como vos bien decías, tecnológicamente el domo de hierro es tan bueno que hasta puede determinar dónde va a caer el cohete y si va a caer en la propia franja de Gaza, como ha caído y han quedado miles de personas sin luz por los propios cohetes de Hamás, que esto muchas veces no se dice. Y pero por otra parte... es muy importante que quería resaltar que vos decís, porque muchas veces le achacan a Israel algo que hacen ellos mismos, ¿no? Porque ellos mismos
tiran ahí y es como que el otro siente que fue atacado por atrás, y esto no es así. O sea, acá lo que se hace de frente para destruir. Lo que pasa que a veces uno, para defenderse en la vida y para estar, lamentablemente tiene que responder los ataques, si no a uno le siguen. Si a vos te pegan en la calle, te patean la cabeza y todo, y vos te quedás quieto, es muy difícil que te salves tu vida. Probablemente no te la salves si seguís luchando, pero si te quedás quieto, posiblemente, y dejás, y vienen varios, menos podés. Y uno tiene que tratar, aunque piensen los demás que es desproporcionado, uno tiene que hacer todo lo posible para que el otro trate de eludir esta situación de ataque todo el tiempo, ¿no? Porque, y por atrás, y los atentados y todo, porque no es... Con el vendaje del odio es muy difícil ver claramente, pero creo que en este caso, una vez más, la reacción ha sido absolutamente mensurada, ha sido prolija la reacción al ataque, ¿no? Y ha sido contundente desde lo táctico, y me parece que esto va a hacer pensar a mucha gente. Pero además permitió que mucha gente hable del tema y que lo viralice y que lo comente, y entonces no tenemos ya solamente una versión, la del edificio lleno de gente inocente que es volado, sino tenemos la otra versión de cómo se hacen las cosas. Yo me quiero quedar con esta imagen y realmente ojalá todo termine bien, como pareciera que está intentando terminarse, y que se mantengan la situación hasta ahora de independencia y de claridad de conceptos que tiene este pequeño gran Estado que es Israel, y que sus vecinos entiendan que la coherencia es el único camino y la coexistencia es el único final. Me quiero quedar con esta reflexión, Beatriz, y aprovecho ya para despedirte, para saludarte hasta nuestro próximo encuentro, agradeciéndote desde ya tus conceptos, que hoy han sido más de orden general que estrictamente psicológicos, pero que han sido muy buenos y de mucha utilidad, por lo menos para mí y supongo que para el resto de nuestra audiencia. Así que nos estaremos viendo. A ustedes, amigos, les agradezco la paciencia y los despido con una frase que hoy me parece más atinada que nunca. Hagamos entre todos que esto valga la pena. Que tengan buenas noches.